Buen día, amados hermanos, nuevamente junto a ustedes, de aquí de la ciudad de Las Piedras, Canelones, Uruguay, junto a mi hermana Débora, ¿sí? En la radio Ebenecer, de la iglesia Ebenecer, de acá Las Piedras, con este programa Jesús prepara mi vida. Estamos gozosos, hermanos, como digo siempre, felices de ver cómo Dios habla, cómo Dios se revela a su pueblo, ¿verdad? Cómo Dios tiene tanto amor, tanta misericordia por nosotros, que siempre nos está hablando, siempre nos está exhortando, ¿verdad? Para no olvidarnos, ¿sí? ¿Qué es lo que le agrada a Dios, amados hermanos? Y eso produce felicidad en el corazón de un creyente, de un discípulo del Señor. Eso produce felicidad. Y qué lindo es cuando nosotros entendemos, comprendemos que vamos en un proceso de cambio, que Dios va transformando nuestras vidas día a día, segundo a segundo. Cuando nosotros nos dejamos moldear, cuando nos dejamos moldear por la palabra, amados hermanos. La palabra de Dios es una palabra de exhortación, es una palabra donde Dios da cientos de promesas para aquellos hijos que obedecen la exhortación de Dios, ¿verdad? Muchos piensan que es todo bendición, 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 pero la palabra de Dios siempre nos está mostrando que para recibir la bendición nosotros tenemos que obedecer, ¿sí? Los mandamientos. Entonces, es una palabra de exhortación, porque somos nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Nosotros debemos entender que para estar caminando en el camino de Dios, todas las cosas tienen que ser hechas nuevas, amados hermanos. Por eso la palabra de Dios nos está exhortando día a día, ¿verdad? Para que haya un cambio, para que el nuevo hombre, ese hombre interior que va creciendo, ¿verdad? Traiga bendición, ¿sí? A nuestra alma, a nuestro cuerpo. Ese hombre interior que está siendo renovado día a día a través del Espíritu Santo, a través de la palabra. Cuando nosotros obedecemos la voz de Dios, cuando obedecemos al Espíritu Santo, ¿sí? El cuerpo va sujetándose a la ley de Dios. Pero cuando nosotros no queremos obedecerle a Dios, obedecer la voz de Dios, cuando no queremos obedecer su palabra, ¿sí? Nuestro cuerpo no se sujeta a la ley de Dios. Entonces nosotros vamos a entender que la palabra es amor, que la palabra es misericordia, que la palabra es bondad, que la palabra es una palabra de exhortación, pero todo para llegar a esa meta, entrar por la puerta angosta. Porque ancho es el camino que nos lleva a la perdición. Y nosotros venimos de un camino, amados hermanos, que lleno de maldad, lleno de pecado, lleno de orgullo, ¿verdad? Y Dios tiene que meter sus manos, Dios tiene que transformar sus manos, con sus manos transformarnos a nosotros, amados hermanos. Y debemos ser dóciles a la voz de Dios, a la palabra de Dios, ¿verdad? Porque cuando empezamos con rebeldía, hermano, se va cerrando, ¿verdad? Ese velo que Dios quiere sacar de tus ojos y de tu corazón. Cuanto más rebeldes seamos, más ciegos quedamos espiritualmente. Pero cuando nosotros nos deleitamos en la palabra de Dios, Dios va quitando ese velo y empezamos a ver todo aquello que no veíamos, amados hermanos. Hermanos, dice que la palabra de Dios es dulce como la miel. Y nosotros vamos a entender que toda la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo para la transformación de nuestras vidas. Y hoy, hermano, Dios ayer en la prédica me dio una palabra y hoy Dios nos va a mostrar si nosotros somos Pedro o si nosotros somos Pablo y Silas. Mirá, pero Tomasino se volvió loco, sí, loco por el Señor. Hermanos queridos, Dios nos enseña a través de la palabra como quién queremos ser. Se entiende que como Jesús,
pero a medida que vamos avanzando empezamos a ver, ¿sí?, a Pablo, a Silas, y empezamos a ver a Pedro. ¿Y qué diferencia tan grande había entre Pablo y Silas con Pedro? Entonces hoy vamos a ver, ¿sí?, quiénes somos. Si somos Pablo, Silas o Pedro. Que Dios nos hable en este día, amados hermanos, que nos hable para este tiempo que estamos viviendo, tiempo que viene una persecución sobre la iglesia, y eso es bueno que venga la persecución, porque la iglesia avanzó cuando hubo persecución. Cuando había bonanza la iglesia no avanzaba, pero cuando había persecución, nos muestran los libros, los hechos, la iglesia avanzó a paso agigantado. Así que cuando decimos persecución, la iglesia debe decir gracias Señor, porque esto trae un avivamiento, ¿verdad? Y quiero ir al libro de los Hechos 12, amados hermanos. Ahí vamos a encontrar a Jacobo muerto y Pedro encarcelado. Y esta palabra será leída en nombre del Padre, del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo de Dios. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Herodes se proponía, después de la Pascua, sacar a Pedro para que lo mataran. ¿Sí? Había matado ya a Jacob, ahora Herodes quería matar a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Aquí es un punto fundamental, amados hermanos. Y allí la iglesia eran las casas, ¿verdad? No es como ahora que se instala 4 paredes y se forma un templo para adorar a Dios, ¿verdad? Casa de oración, porque la iglesia somos nosotros, ¿verdad? En donde estemos somos la iglesia. Pero allí había una iglesia, un cuerpo, que estaba orando y clamando sin cesar, ¿verdad?, por Pedro, amados hermanos, por Jacobo. No sabían que había sido muerto, que lo habían matado. Y la iglesia hacía oración sin cesar. Esto da para hablar mucho de esta iglesia que oraba, amados hermanos. Y voy a tratar de que Dios me dé el permiso para hablar todo lo que tengo en el corazón. Y dice así: y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se les cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron a una calle, y luego el ángel se apartó de él.
Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, le contó cómo el Señor la había sacado de la cárcel, y dijo: hacer saber esto a Jacobo. Ya se dan cuenta que Pedro no sabía que Jacobo había sido muerto. Y a los hermanos, tampoco ellos sabían que Jacobo estaba muerto. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Amados hermanos, nosotros acá vemos algo muy hermoso. Vemos una iglesia que oraba sin cesar. Pero hermanos, cuando Dios hizo el milagro y sacó a Pedro abriendo esas puertas, quitándole las cadenas, pasando por delante de todos los que estaban guardándolo, ¿sí?, y se presentó en la casa de aquellos que estaban orando, trataron de loca a Herodes. No creían que Dios lo había sacado de la cárcel. No, es un ángel que estaba en la puerta. Amados, y así hay muchas iglesias que oran sin fe, oran sin creerle a Dios. Nosotros podemos formar un grupo de oración, pero en ese grupo de oración uno está pensando una cosa, otro está pensando otra. Amados hermanos, por lo tanto, Dios puede mover su mano por misericordia y porque tenía un plan específico con Pedro. Amados hermanos, cuando uno va a una reunión de oración, se tiene que hablar, se tiene que unir el pueblo en un mismo espíritu y orar creyendo, porque la oración del justo puede mucho. Aquí vemos que la oración era sin cesar, amados hermanos, sin cesar. Pero cuando ocurrió el milagro no creyeron. Trataron de loca, escucha bien, trataron de loca aquella mujer que venía, aquella joven que venía con un gozo y una alegría tremenda, y del gozo y de la alegría no abrió la puerta, sino que salió corriendo a avisar: dejen de orar, Pedro ya está en la puerta. Pero ¿cómo? Si de noche no le abren la cárcel a nadie. Estás loca, Rode, estás loca. Porque no creían lo que oraban. Y así hay muchas iglesias, amados hermanos. Pero por misericordia de Dios, Dios va a cumplir el propósito que tiene aquellos hermanos, como en el caso de Pedro. Por eso cuando vamos a orar tenemos que estar en un mismo espíritu. Si dos se pusieran de acuerdo, todo lo que pidas será hecho, dijo Jesús. Pero ahora vamos al caso de Pedro. Dice aquí, hermanos, que Pedro, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo. Mira, qué tremendo cuando vemos esto. Qué tremendo.
Y no era que Pedro, amados hermanos, tenía la confianza que Dios lo iba a sacar, porque hasta que no salió para afuera no se dio cuenta, pensaba que era una visión lo que veía. Pedro estaba durmiendo en el medio del problema. Pedro estaba durmiendo en el medio de la persecución y él se encontraba en la cárcel. Pedro he de estar orando. Pedro he de estar alabando a Dios. Se sacó hasta las chancletas. Se sacó el manto de arriba. Se despojó, amados hermanos, y se puso a dormir. Mientras que había una iglesia sin fe orando por él, amados hermanos. Ustedes saben que hoy día pasa exactamente lo mismo con muchos hermanos. Hermanos que están encarcelados en cárceles espirituales. Hermanos que se han sacado el manto y están durmiendo, mientras que una iglesia ora, llora, clama y gime por ellos. Es tremendo, hermano, cuando viene y te dice, pastor, oren por mí, porque me pasa esto y esto. Y los ves disfrutando en la playa, los ves disfrutando con asados, con comidas, y sin embargo están atados, están presos espiritualmente. Pero te piden a vos como iglesia, me piden a mí como iglesia, que estemos orando por ellos. Sin embargo, ellos se sacan el manto de la gloria de Dios, se sacan el manto y quieren que los demás oren por él. Ellos están durmiendo espiritualmente, están velados como estaba Pedro. Pedro estaba velado. Sabía que le venía la muerte, lo sabía. Y él se rindió. ¿Cuántos hoy, en el medio de toda esta tribulación, en el medio de todo lo que estamos viviendo, se han rendido y no oran, no claman? Y aún se sacan hasta los zapatos, ya no hablan más de Dios. Se rindieron, como Pedro se rindió aquí. Es tremendo, hermano. Mira lo que dice. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció la cárcel. Y él estaba durmiendo. Una luz resplandeció la cárcel. ¿Sabes que cuando llega la presencia de Dios o cuando Dios te envía un ángel, hermano, es un gozo para tu vida? Sin embargo, Pedro estaba durmiendo, no vio nada de eso. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció la cárcel y tocando a Pedro, mira, lo tuvo que tocar. En el costado le despertó, diciendo, levántate pronto. Levántate pronto. ¿Qué haces durmiendo? ¿Qué haces allí sacándote el manto, las sandalias y durmiendo como que nada pasara? ¿No eres un soldado de Dios? ¿No eres un hijo de Dios? Dios no te dio toda la autoridad para atar, reprender. ¿Qué estás haciendo durmiendo? Mientras tus hermanos están clamando y orando por ti, a ti no te importa. ¿Cuántos hoy son como Pedro? ¿Cuántos son hoy como Pedro? Y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y cuando se levantó Pedro, se le cayeron las cadenas. Mientras Pedro estaba durmiendo, mientras Pedro estaba acostado, estaba atado. Y hoy, mucho pueblo de Dios le pasa lo que le pasa a Pedro. Pero hay miles y miles de hermanos que están orando por cada país, por cada ciudad, para despertar a los Pedro,
para que se le caigan las cadenas, para que se pongan el manto nuevamente. Y Dios haciendo la misma obra como hizo con Pedro. Una iglesia que oraba sin fe, sin creerle a Dios, pero en la misericordia de Dios los escuchaba. Y despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. De las manos, amados hermanos. Manos que están paralizadas para trabajar en la obra, por cadenas de miedo, por cadenas de temor, por cadenas del qué dirán. Cadenas. Pero si tú no te levantas, las cadenas no se van a caer de tus manos. Dios te manda a levantarte. Dios te está hablando a tu corazón que te levantes para que las cadenas se caigan. Y las cadenas se cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete, mira, cíñete. ¿Cómo estaría Pedro? Y átate las sandalias. Estaba totalmente entregado. Como mucho pueblo de Dios hoy está entregado, sin tener identidad de hijo de Dios ni de soldado de Jesucristo. Amados hermanos, le dijo el ángel, cíñete, átate la sandalia, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto. Envuélvete en tu manto. Vuelves a ser aquel Pedro que sanaba a los enfermos, que la sombra sanaba a los enfermos. Vuelve a ser ese Pedro. No te rindas, no te rindas ante el adversario. Tú eres un soldado del ejército de Dios y Dios te está hablando a ti. No te rindas, como el ángel le hablaba a Pedro. No te rindas, eres un soldado de Dios. Levántate, cíñete, pones la chancleta y mano a la obra, dice el Señor. El diablo lo que primero que hace es atar tus manos para que no trabajes para Dios. Pero hoy llegó el de ese día, ¿sí? Para Dios liberarte, para Dios sanarte, para Dios romper las cadenas. Tienes que creer en la palabra de Dios. Y sígueme. Mira qué tremendo. Y lo hizo así, y le dijo, vuélvete en tu manto y sígueme. Y sígueme, dice el Señor. Te está hablando a ti. Y sígueme. Levántate para que se rompan las cadenas. Vístete. Envuélvete en ese manto de gloria que está sobre tu vida. ¿Por qué te sacaste ese manto de gloria? ¿Por qué dejaste de creer en mí? ¿Por qué pensás que vas a morir como va a morir este mundo? Pedro, levántate y sígueme, le dijo el ángel. Pero el ángel era la voz del Espíritu Santo. El ángel era la voz de Jesucristo. Como hoy el ángel te está hablando para que te levantes, para que te ciñes y que creas en él. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad, estaba velado. Seguía en ese sueño profundo. Y le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. ¿Estaría durmiendo espiritualmente Pedro? ¿Estaría entregado en las manos de Satanás? Se rindió, como hay muchos creyentes hoy que se han rendido a la voz de Satanás. Pero el Señor te dice, sígueme, levántate, levántate, ponte la chancleta, levántate. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, miren qué tremendo, ¿sí? El ángel caminó con Pedro delante de la guardia. Y la guardia sabía que no se podían dormir porque podían terminar muertos si se escapaba Pedro. Ya habían visto en la tumba de Jesús que cuando fueron con 2 soldados al frente, la tumba estaba vacía. Ahora a este le pusieron 4 por 4.
amados hermanos, para que no se escapara Pedro. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Mira el poder de Dios a través de un ángel. La puerta se abrió, y como ayer predicaba, amados hermanos, hoy las puertas que vemos en los supermercados, en los shopping, que se abren solas. Bueno, acá está la puerta primera, la primer puerta, ¿verdad? Que al llegar allí se te abre sola. No precisas tocar un pestillo, se te abre sola. Hermano, esas puertas de hierro se abrieron. Y Dios quiere abrir esas puertas de hierro que te están sujetando, que te tienen dormida, que te tienen dormido. Amados hermanos, habiendo pasado la primera y la segunda puerta, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron a una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, escuchen bien, entonces Pedro, volviendo en sí, recién volvió en sí cuando el ángel se le apartó. ¿Estaría velado? ¿Estaría durmiendo? ¿Estaría entregado en las manos de Satanás? ¿Qué les parece a ustedes? Por eso hoy la prédica tiene un título: ¿querés ser como Pedro o querés ser como Pablo y Silas? Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes. Se encontraba muerto, estaba entregado. Recién ahí entendía que lo había librado de Herodes, que lo mandaba a matar. Y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaban. Matarlo. Hermanos, ya hablamos de Herodes. Ya hablamos de Herodes. Ya hablamos de una iglesia que oraba sin fe. Hablamos de Pedro que se había entregado en las manos de Satanás para morir, ¿verdad? Cuando era un soldado de Cristo y se había rendido. Dios te habla a ti y me habla a mí que no nos podemos rendir, sean las circunstancias que seas. Por más que estés con una enfermedad, por más que tengas lo que tengas, que te encuentres encarcelado, que tengas a tus hijos encarcelados en las drogas, encarcelado por prostitución, encarcelado por haber robado, encarcelados en cárceles espirituales. No te podés rendir, mamá. No te podés rendir, papá. Tú tienes que ser una iglesia que le crea a Dios, que la oración del justo rompe cadena, pudre yugos. Y cuando tú quieres ver esas puertas de hierro sobre tu hijo, sobre tu familia, se van a abrir, las cadenas se van a romper, y vas a ver la gloria de Dios sobre tu hijo, sobre tu familia, sobre lo que tú estás orando. Amados hermanos, muchas veces nosotros nos entregamos delante de una enfermedad. Dios le mostraba a nuestro amado siervo Gigi Ávila que muchos mueren antes de tiempo, porque nosotros mismos confesamos con nuestra boca que sea lo que Dios quiera. Bueno, si llegó la muerte, bueno, así Dios lo quiso. Y nos conformamos con palabras que salen de nuestro corazón, maldichas. No consultamos a Dios: Señor, esta enfermedad es para muerte, esta enfermedad es para ver tu gloria. Señor, ¿qué es lo que vas a hacer con mi hermano o con mi hermana? Y tal vez esté en el CTI. Tal vez los médicos te digan: no hay más solución. No hay más solución. Esperen lo peor, esperen la muerte. Pero si yo le creo a Dios y creo que Jesús es la resurrección y la vida, y que la oración del justo puede mucho, y consulto a Dios y Dios me dice: orá por él, orá por ella, que yo voy a hacer un milagro.
oramos y Dios lo va a hacer. Pero a veces nos entregamos como se entregó Pedro a la muerte, amados hermanos. Esto da para hablar mucho, pero no tengo tiempo. Vamos a ir a Pablo y Silas, amados hermanos, y vamos a ver el contraste entre Pablo y Silas con Pedro. Pablo y Silas en la cárcel. Pedro en la cárcel. Vamos a ver quiénes somos. Si tú actúas como Pablo y Silas o actúas como Pedro. Es tremendo, hermano. Que Dios nos ayude. Allí en el Hechos 16, 20, en el medio del versículo vamos a arrancar. Dice así. Acuérdense. Hechos 16, 20, en la mitad del versículo. Entonces, estos hombres siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Allí estaban los saduceos, los fariseos, allí estaban los sacerdotes, ¿verdad?, contra Pablo y Silas, diciendo que estos hombres, Pablo y Silas, alborotan la ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarle con vara. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Hermano, a Pedro no le pegaron una paliza. Hermano, cuando yo era chico, mi madre y mi padre agarraban una vara de mimbre. Sí, yo te lo puedo decir, que gracias a esas varas de mimbre soy lo que soy. Gracias que antes se corregía así a los hijos. Y yo me acuerdo que mi cola quedaba con franjas, ¿sí? Mis piernas quedaban con franjas que sobresalían para afuera, ¿sí? Por aquellos 4 o 5, más de eso no te pegaban, ¿verdad?, con la vara de mimbre. Y buscaban que la vara fuera verde, amados hermanos. Aquí nos habla muy claro, después de haberlos azotado mucho, no dice si fueron 20 azotes, 30, 40 o 40 menos 1, 39 como hacían los romanos. Después de haberla azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. A Pedro no le pegaron. Miren bien, qué diferencia entre Pablo y Silas y Pedro, el cual recibido este mandato, lo metió en el calabozo de más adentro. A Pedro no lo pusieron en el calabozo de más adentro. Iban los peores ladrones, iban los peores al calabozo de más adentro. El calabozo de más adentro no llegaba a la luz. En el calabozo de más adentro no lo limpiaban. Estaba lleno de excremento de aquellos hombres que habían sido presos y metidos allí. Estaba lleno de olor a orín. Mire qué diferencia. Cómo estaba Pablo y Silas y cómo estaba Pedro, ¿verdad? Ahora, sabemos que en esos lugares existen las ratas. Las ratas caminarían porque ellos estaban encepados. Las ratas caminarían por arriba de ellos, amados hermanos. Mira qué diferencia. Cómo estaba Pedro y Silas en la cárcel y cómo estaba Pedro. Dice, el cual recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies con el cepo. Los ató. Pero a medianoche, miren qué importante ese pero, gloria a Dios, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Mira qué diferencia. Donde estaba Pedro estaba lleno de presos y aún los custodia. Allí veían a un Pedro entregado, pronto para morir. Los presos, sí, hablando entre ellos, dándole lástima, cómo traían a Pedro.
amados hermanos, aquí en esta cárcel era totalmente distinto. ¿Sí? Pablo y Silas cantaban himnos a la medianoche. Significado de la medianoche: en el momento de más dolor en su espalda, en las piernas por donde le golpearon con aquellas varas. El dolor, como lo hemos explicado acá, ¿sí? Esa piel que empieza a estirar, a picar y arder, la sangre saliendo por esas heridas, amados hermanos. Y en esa oscuridad de esa cárcel de más adentro, Pablo y Silas se ponen a cantar y a alabar a Dios y a orar. Mientras que la diferencia de Pedro estaba durmiendo. Pablo no se entregaba en las manos de Satanás. Silas no se entregaban en las manos de Satanás. Sabía que mientras ellos estuvieran vivos acá en la tierra, su alma, su espíritu tenían que alabar a Dios estando encarcelados, estando azotados. Y yo te pregunto a ti, ¿como quién eres? ¿Como Pablo, como Silas o como Pedro? ¿Cómo eres? Cuando tú tienes un problema de enfermedad, un problema que te encuentras atado, que te encuentras en una cárcel, te encuentras sin salida. ¿Qué escuchan tus hijos que también están presos? ¿Qué escuchan tus vecinos que también están presos? Escuchan que en el medio del dolor tú alabas a Dios, que en el medio del sufrimiento tú oras a Dios. Tus hijos ven, ¿sí?, que tú oras, que clamas a Dios, que pones la confianza en Dios en toda circunstancia. ¿Qué es lo que ven tus hijos cuando tú estás con problemas? ¿Ven a una mujer rendida como Pedro? ¿O ves a un Pablo en tu vida cantando, alabando a Dios y no mirando los problemas, sino mirando que Dios es poderoso para librarte de ese problema? Hoy Dios te trae un espejo para que te veas, si eres como Pedro o eres como Pablo. Qué tremendo, hermano. Y dice la palabra de Dios: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Mira cuando hay una persona que le cree a Dios, por más que esté adentro de una cárcel, por más que tenga una enfermedad, por más que tenga lo que tenga, cuando tú oras creyéndole a Dios, Dios trae un terremoto espiritual. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas. Al instante se abrieron todas las puertas. Qué hermoso, hermano, cuando tenemos fe en Dios. Tenemos la fe de Dios, amados hermanos. Esa fe de trasladar montañas que Dios pide de ti y pide de mí. ¿Como quién quieres ser? ¿Como Pedro o como Pablo y Silas? Entonces se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Todas las cadenas, las que estaban engrilladas en los pies en el cepo. Se rompieron las cadenas, hermano. Despertando el carcelero, mira, qué tremendo. Aquí era totalmente distinto. El carcelero dormía y Pablo y Silas estaban despiertos, haciendo lo que Dios nos pide a nosotros. Sacrificio de alabanza,
sacrificio de alabanza. Y el carcelero dormía. Despertando el carcelero y viendo abierto las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Se iba a matar. Qué tremendo, hermana. Qué tremendo. Pensando que los presos habían huido. Mira a Pablo. Mira a Pablo. Mas Pablo clamó a gran voz. Ya el carcelero se había agarrado la espada y se le iba a hundir. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Aleluya. Alabanzas a Cristo. Un hombre ungido. Un hombre ungido. Un hombre sin odios. Un hombre sin rencor. Un hombre que alumbraba la gloria de Dios en él. No habló mal de los carceleros. No quería que se matara, amados hermanos. ¿Como quién sos? ¿Sos como Pablo y Silas? ¿Sos como Pedro? Por eso hoy Dios nos pone delante un espejo, porque viene cosas graves para el mundo, viene persecución para la iglesia, ya a través de enfermedades ha llegado a la iglesia, pero tienes esa fe de Dios para cantar y alabar a Dios aún con tu mente, si no puedes hablar, que estás entubada. No te podés entregar aunque estés entubado, no te podés entregar. Tenés que cantar aún con tu mente. Tenés que alabar a Dios aún con tu mente. A mí me pasó algo, yo lo conté en la radio, amados hermanos, cuando yo tenía 2 años más o menos en el camino del Señor, y fui a jugar al parque con el facha, que le dicen ustedes acá, con mi hijo Fabián y con mi hijo Mauricio, y ellos se tiraban arriba mío y me apretaban y esto y lo otro. De repente siento como una espada que me traspasa el pecho y llega a la espalda y yo no podía respirar. Estos hijos míos que jugaban conmigo me revolcaban, me daban vuelta y yo me estaba muriendo porque no podía respirar. No podía hablar y decirle lo que me estaba pasando, que me soltaran, por favor. Y ellos se creían que yo estaba jugando, amados hermanos. Y en el momento de más desesperación mío, allí vino un cántico a mi mente. Y el cántico era: sanidad divina, milagros y poder, Jesús está haciendo al diablo estremecer. Y ahora clamaré por la sangre de la cruz: sal, demonio, sal, en el nombre de Jesús. Y empecé a repetir en la mente, hermano, eso. 1, 2, 3, 4, cuando quise acordar, mi cuerpo pegó un sacudón y pude hablar. Y me sentí perfecto. Cuando llego a la iglesia, ese mismo día, el pastor tiene revelación de Dios. Y dice: acá hay un hermano que hoy estaba en un parque y sintió como una espada que entraba en el pecho y salía por la espalda, pero el Señor te dice que Él te libró en ese momento. ¿Quién es el hermano? Y levanto la mano y le digo: hermano, pasó esto y esto conmigo. Y el hermano me dijo: tú no te diste cuenta, pero ahí habían hecho un despacho de la macumba y tú te revolcaste arriba. Y la verdad que yo no me di cuenta, amados hermanos. Pero Dios me liberó y yo no podía hablar, me estaba muriendo. Y sin embargo, hermanos queridos, Dios puso un cántico de liberación en mi mente, hasta que Dios me liberó. Por eso no nos podemos rendir. Por eso debemos ser como Pablo y Silas, amados hermanos, no como Pedro. Sabemos que Pedro fue un apóstol maravilloso de Dios,
pero tuvo sus errores como tengo yo y como que tenés tú. Por eso Dios muestra los errores de Pedro, para que nosotros no caigamos en los errores de Pedro, y muestra las virtudes de Pablo, para que nosotros seamos como Pablo. Ser imitadores de mí, dijo Pablo, como yo de Cristo. Hoy, hermano, Dios te ha hablado a tu corazón. Prepárate para lo que se viene. Prepárate para lo que se viene. Prepárate. Dios te ama y te ha hablado. Que Dios te bendiga y será hasta el lunes, y que la paz de Dios gobierne vuestros corazones.